En voz alta. Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Misión de los 12. Jesús convocó a los 12 y les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No lleven para el camino ni bastón ni morral, ni pan ni dinero, ni tengan dos túnicas. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y en donde no los reciban, váyanse y sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos partieron y fueron recorriendo los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Asombro de Herodes. El rey Herodes oyó todo lo que estaba sucediendo y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: Yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo decir tales cosas? Y buscaba una ocasión para conocerlo. Multiplicación de los panes. De regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró a un lugar solitario, hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente, al enterarse, lo siguió. Jesús los recibió y estuvo hablándoles del reino de Dios, y sanando a los que lo necesitaban. Cuando empezó a atardecer, se acercaron los 12 y le dijeron: Despide a la gente, para que se dirija a los pueblos y caseríos de alrededor a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en despoblado. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Eran unos 5000 hombres. Dijo entonces Jesús a sus discípulos: Que se sienten por grupos de 50. Así lo hicieron y acomodaron a todos. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró se recogieron 12 canastas. Declaración de Pedro. Un día que estaba Jesús orando a solas, sus discípulos se le acercaron. Jesús les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Respondieron: Según unos, Juan el Bautista; según otros, Elías; según otros, uno de los antiguos profetas, que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y según ustedes, quién soy yo? Pedro respondió: El Mesías de Dios. Pero Jesús les ordenó terminantemente que no hablaran de esto con nadie. Anuncio de la pasión y condiciones del discipulado. Luego les dijo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Entonces se puso a decir a todo el pueblo: El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se pierde o se arruina a sí mismo? Porque si uno se avergüenza de mí o de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y con la de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los presentes no morirán antes de haber visto el reino de Dios. Transfiguración de Jesús. Unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él 2 hombres, eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria, hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto.
El muchacho epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaban de la montaña, vino a su encuentro mucha gente, y un hombre entre la gente gritó: Maestro, por favor, haz algo por este hijo mío, que es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él, y de repente lo hace gritar y lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca, y aún después de haberlo maltratado, con dificultad lo deja. Supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráeme aquí a tu hijo. Cuando el niño se acercaba, el demonio lo tiró por tierra y lo sacudió violentamente. Pero Jesús ordenó salir al espíritu impuro, sanó al niño y se lo entregó a su padre. Y todos quedaron admirados al ver la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Todos estaban maravillados por todas las cosas que hacía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir. Les resultaba tan oscuro que no llegaban a comprenderlo, y tenían miedo de hacerle preguntas sobre el tema. ¿Quién es el más importante? Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de la discusión, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, porque el más pequeño entre ustedes es el más importante. Estar con Jesús. Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno expulsar demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús les dijo: No se lo prohíban, porque el que no está contra ustedes, está de parte de ustedes. No admiten a Jesús en Samaria. Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces envió por delante a unos mensajeros, que fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no quisieron recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente, y se fueron a otro pueblo. Condiciones para seguir a Jesús. Mientras iban de camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen guaridas, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él contestó: Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fin del capítulo 9.